Ok. Muy bien, hermanos, muy bienvenidos a todos y cada uno de aquellos que con la ayuda de Dios pueden verme en este video y pueden escuchar el consejo de la palabra del Señor. Es algo muy bueno porque estoy pensando cuál sería el primer paso de aquí en adelante. Nunca pensemos para atrás en el sentido de lo que pasó, sino que pensemos qué deberíamos hacer en este preciso momento de que se encuentra la iglesia y, por qué no decirlo, cada uno de nosotros. Porque notemos que está la iglesia como global, vamos a decir la iglesia global, y está la iglesia individual, que es usted. Usted soy yo también. Entonces, en esta oportunidad yo quiero hablar acerca del avivamiento de los últimos días. Es bien importante eso porque nos va a permitir, número uno, perdón, abrir nuestros ojos espirituales y ver dónde vamos, o si nos hemos quedado o simplemente estamos yendo hacia atrás. Entonces, el avivamiento que debe tener la iglesia antes y durante los últimos 7 años de la vida de la iglesia. Es bien importante eso. Así es que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, y vamos a leer del verso 25 hasta el 27, porque quiero enfatizar allí cómo es que el Señor espera la iglesia que va a tener, la iglesia que Él quiere tener. Amén. Y hace un comparativo y, como acabo de mencionar, tanto el Señor quisiera la iglesia global de esta forma, como también la iglesia individual, que son los matrimonios. Eso es muy importante. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este verso 27, lo vamos a examinar con más cuidado, tiene nuestro tema, cómo va a ser el avivamiento de los últimos días. Tanto en la iglesia global, mejor dicho, debería ser ese avivamiento, porque no todos vamos a experimentar ese avivamiento, dado a que algunos no pudiéramos estar haciendo lo que el Señor pide. Pero ese es el objetivo de este mensaje, intentar despertar en cada miembro de la iglesia, tanto los que están presentes en este momento como los que van a escuchar en el futuro. Cristo viene por una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. Y ya sabemos, ¿no? La iglesia inmaculada, ni la iglesia con dobleces espirituales. Y ciertamente eso no está describiendo la iglesia que hoy estamos viendo, a no ser que usted esté mirándola y yo no, pero yo no veo eso en la iglesia. Lo que veo es un estancamiento, lo que veo es un conformismo, lo que veo es que cada día se alejan más. Entonces, las cosas que están pasando recientemente provocan que la gente tenga muchas conferencias y enseñanzas sobre los acontecimientos del tiempo del fin, especialmente sobre el rapto de la iglesia, cuando hablan del tema de que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y saben que este mensaje puede dar un poco de luz a usted y a mí de cómo debemos de prepararnos. Aunque se ha prestado mucha atención al rapto y al escapar de las pruebas que vienen sobre la tierra, lo que lamentablemente se pasa por alto es el gran avivamiento de la iglesia. Y de eso es que estamos hablando. Sí, habrá una oscuridad densa antes de eso, antes que vengan los 7 últimos años de la semana 70.
habrá una oscuridad densa, tinieblas de pecado, es mejor dicho. Mucho pecado se va a ver y ya se está mirando abiertamente todo eso. Y esa oscuridad se avecina sobre el mundo entero. Pero el Señor se levantará sobre su pueblo, póngale atención a esto, sobre su pueblo, con gran luz. O sea, al pueblo de Él le va a venir gran luz, incluso una gloria visible. Y al hablar de una gloria visible, estamos viendo una iglesia siendo transformada a su imagen. Amén. El profeta Isaías vio venir esa gran oscuridad sobre la tierra, pero también vio venir una gran luz que venía sobre el pueblo de Dios, incluso una gloria visible. Si abrimos nuestras Biblias en Isaías 60 y del verso 1 al 3, podemos ver la gloria futura que hay allí. Aunque se estaba refiriendo a Israel, pero se aplica a nuestra vida, como la vida de la iglesia global. Amén. Dice Isaías 60 del verso 1 al 3, levántate. Cuando esta palabra se usa, significa que alguien estaba caído o dormido. Y dice, levántate, resplandece. O sea, quiere decir que tenía oscuridad, ¿sí? Tenía oscuridad, porque de alguna manera estamos tratando de ver que en la iglesia hay un adormecimiento. Efesios 5 habla un poco de eso, ¿no? De que si nosotros no tenemos esa luz que necesitamos, estamos como dormidos. Por eso dice, levántate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Y aquí estamos viendo cuando el profeta le dice, levántate, resplandece. Y casi yo me estoy imaginando ahora que el Señor con su mano da una tocadita. Dice, porque ha venido tu luz. En otras palabras, quiero alumbrarte. Amén. Y además dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Es lo que vengo hablando, ¿no? Una densa oscuridad de pecado va a venir a la vida de la iglesia. Claro, ya sabemos que el mundo la tiene, pero la iglesia tendrá una tiniebla que va a cubrir si nosotros no nos dejamos que nos alumbre la palabra de Dios. Y además dice, y oscuridad pueblos o las naciones, pero sobre ti, le dice a la iglesia, nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. En otras palabras, si logramos un avivamiento por las actitudes que tomemos delante de la situación de nuestra propia vida, vamos a ver una gloria sobre nuestra vida. Y no solamente eso, sino que vamos a poder reflejarla a otros. Vamos a poder abrir nuestra boca con humildad y decirle a la gente, sigamos, dando el consejo sabio, ¿sí? Allá la gente si lo quiere tomar o no. Nunca nos preocupemos de las actitudes de los demás cuando no quieren cambiar. Notemos una cosa aquí, lo que importa es que usted y yo caminemos en rectitud. Los demás, si quieren, pueden hacerlo, pero no depende de nosotros. Depende del cambio de actitud que las personas tengan. Y mire lo que dice el verso 3, siempre de Isaías 63. Y andarán las gentes a tu luz. ¿Qué quiere decir eso? Aunque aquí está hablando a Israel, ¿sí? Aquí está hablando a Israel. Pero note que también cuando el Señor está dentro de una persona, su gloria resplandece y personas ven esa luz en usted y en mí. Y a Israel le dice, y los reyes al resplandor de tu nacimiento, porque saben qué bendición grande el poder tener en nuestras vidas la bendición de ser el templo del Señor, que más adelante lo vamos a ver un poco. La gloria cayó sobre la iglesia primitiva, si ustedes hacen una memoria. Pero
eso decayó, disminuyó, menguó durante el oscurantismo, porque hay etapas en la vida de las iglesias como en la vida de la persona individual en que por A o B razón menguamos de ser lo que éramos espiritualmente y como que estamos retrocediendo a donde ya habíamos pasado. La iglesia primitiva no permaneció y tampoco la iglesia hizo las mayores obras que se prometieron. El Señor prometió obras a través de ellos, no sucedió. Y muchas veces en nuestras vidas, hablando de todos, incluyéndonos, ¿sí? El Señor ha prometido en nosotros hacer maravillas, pero no las ha podido hacer debido a nuestra forma de ser. Porque muchas veces la maldad a través de la desobediencia opaca el accionar de la vida de la iglesia de Dios. ¿Sí? Se opaca. Qué tremendo es eso, la desobediencia. La iglesia a la que Cristo viene debe ser glorificada. Es una iglesia gloriosa, tiene gloria. Y como dijo el apóstol Pablo, tiene una gloria que permanece. No es una gloria efímera, pasajera, volátil. Es una gloria que siempre se va a ver. Ojalá pudiésemos siempre permanecer con esa bendición, esa alegría en nuestra vida de que el Señor está en nuestros corazones. Creo que la iglesia está pasando por alto en su mayor parte ese gran avivamiento que coincide con el tiempo de grandes problemas. Porque el hecho de que estemos en un avivamiento no omite el que vamos a pasar por las pruebas que el Señor ha diseñado para llevarnos aún más adelante de lo que hoy estamos, ¿sí? Es el avivamiento que debe coincidir con los problemas que vienen cuando estemos sufriendo, pero el objetivo del sufrimiento no es para desanimarnos, es para que avancemos. Si no, ubíquese en la vida de Job. Qué sufrimiento, pero él siguió adelante. Amén. Si bien, pues muchos buscan y esperan escapar de ese tiempo de tribulación, hablando de los que creen que la iglesia no pasará por la tribulación final, pero también estarían escapando del avivamiento más grande que el mundo haya conocido, porque eso se va a ver cuando nosotros experimentemos esos sufrimientos que por amor al Señor nosotros vamos a pasarla contentos, no importa el sufrimiento. Por eso las pequeñeces que ahora estamos sufriendo no son ni siquiera un punto de lo que viene en adelante. Tremendo eso, ¿no? Jesús dejó muy claro que el fin de los tiempos no vendría hasta que todas las naciones hubieran escuchado el Evangelio. Amén. Y en Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En este momento, según las estadísticas recientes, hay por lo menos 28,000 millones que falta que lo escuchen, ¿sí? Y muchos de los que hoy, pues, ya lo escucharon, pongan atención a esto, nunca han escuchado una verdadera interpretación del Evangelio. Hay 7,000 denominaciones en el mundo entero actualmente que deben escuchar el Evangelio, pero algo debe suceder y eso es lo que hará el avivamiento del cual estamos hablando. Amén. ¿Por qué? Porque las gentes van a ver la luz en la iglesia verdadera, en la iglesia cristiana. No estamos hablando de una determinada denominación, no. Estamos hablando de los cristianos que van madurando y que van caminando a la luz del Señor, ¿sí? En Apocalipsis 14:6, si podemos ir allí, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y póngale atención a esto. Es más, debe ser predicado por usted y por mí. Amén. En otras palabras,
dice que cuando el ángel estaba volando por los cielos, liberando el verdadero mensaje del evangelio, lo que es el evangelio eterno, es un evangelio sin defecto. Amén. Un evangelio que debe ser un verdadero evangelio predicado a aquellos que aman la verdad. Lo escucharán y lo obedecerán, porque una cosa es que usted oiga qué bonito, pero aquí no estamos hablando de lo bonito. Estamos hablando de lo que nos va a ayudar a lograr el objetivo, la meta que el Señor quiere que logremos. La iglesia es el medio a través del cual se promulga el verdadero evangelio. Amén. Actualmente se está predicando un evangelio verdadero y se está predicando un evangelio falso. Esto debido a la mala interpretación y enseñanza hacia los demás. Qué triste. Pero sigamos adelante. Sabiendo que Cristo es el fundamento de la iglesia. En Efesios capítulo 2 y en el verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y también se le describe poéticamente como la piedra principal o la piedra angular de la iglesia. La piedra angular es la primera piedra que entra en el edificio. Cristo viene por una iglesia completa. Amén. El concepto de piedra angular, para todos aquellos, ampliemos este concepto, es una piedra base. Es el mismo concepto griego como lápida, no sé si entienden ese punto, es una piedra principal. Se deriva de la primera piedra en la construcción de una base, de una cimentación de albañilería importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la construcción. La piedra fundamental, sí, así se llama, ¿no? Puede ser llamada adecuadamente, en cierto sentido, una piedra de ángulo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los de Éfeso, les menciona que Cristo es el fundamento. Y quiero que veamos algunas razones por las que la iglesia debe completarse. Acordémonos del verso 27 de Efesios 5, cuando decíamos que Él viene por una iglesia perfecta, ¿sí? Sin mancha, sin arruga, gloriosa. Una iglesia completamente cambiada, ¿sí? Ahora, veamos entonces algunas razones por qué la iglesia debe completarse o estar como debe estar antes de que el Señor la reciba como su esposa, como la iglesia que Él ama. En primer lugar, porque Cristo es el constructor. ¡Wow! ¡Qué lindo es eso!, ¿no? Por eso está hablando de la piedra angular, ¿sí? Porque Él es el constructor. Entonces, la primera y principal razón por la que la iglesia debe ser perfectamente restaurada y completada es porque el Maestro lo dijo. O sea, Jesús. Amén. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Amén. Edificaré. ¿Qué dice? ¿Qué quiere? ¿Qué significa? Que Él va a edificarla. No la vamos a edificar nosotros. No somos los líderes los que debemos estar insistiendo de cómo debe comportarse una persona, sino que es Cristo. Si a Cristo no le obedecemos, no somos material para formar parte de lo que es su iglesia, porque Él dice, edificaré mi iglesia. Él va a edificarla. Y además dice eso, cuando yo la edifique, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Con qué razón, no? Pues la ha hecho el Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, todos los demás constructores completaron su tarea, hablando de aquellos que hicieron una labor extraordinaria en el pasado, como Moisés. Amén. Moisés terminó el tabernáculo de Moisés se llama incluso, porque Dios le pidió levantar el tabernáculo en medio del desierto. También Salomón
Dios le permitió construir el templo y lo terminó también. Y el sacerdote Zorobabel terminó el templo de la restauración. Seguramente aquel que hizo todas las cosas, hablando de Cristo, la piedra angular, el que edifica, el constructor divino, él terminará su tarea, la va a hacer. Hebreos capítulo 3, verso 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, hablando de Cristo, cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Hebreos 3:3. Y el 3:4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Qué bendición muy grande, ¿no? Así es que también vemos que el apóstol Pablo describe a la iglesia como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Cuando vemos esa terminología, yo creo que algunos ya se decepcionaron. Sí, ay hermano, es que usted muy profundo predica. No estamos hablando de profundo, estamos hablando lo que la Biblia dice. La Biblia dice que así debe estar la iglesia al final de su vida. Amén. Y aunque está hablando de la parte de los tiempos en la vida de la iglesia, también está hablando de una vida individual, como usted y como yo. La iglesia de hoy de ninguna manera se ajusta a esa descripción. No la estamos viendo. Y es por eso que debe haber un gran avivamiento antes del fin. Amén. Grábese eso. Y piense usted. En su corazón trate de sentir y decir, Señor, que logre yo encontrarme entre aquellos que van a ser avivados. Amén. De hecho, hermano, el avivamiento más grande que se haya visto, y una vez más esto coincide con el tiempo de oscuridad y tribulación del que habla. Así va a ser, porque actualmente cuando el Señor alumbre a la iglesia, cuando el Señor ponga su luz dentro de nosotros, vamos a alumbrar como lámparas. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Que nadie pone una vela, una luz debajo de una cosa que lo cubre. Ajá. ¿Por qué? Porque no va a alumbrar nada. Pero cuando el Señor nos pone de su luz en nuestras vidas, nos convertimos en lumbreras para otras personas. Eso es lo que Dios quiere ver. Pero por eso necesitamos una vida que vaya ayudándonos a crecer. En primer lugar, debemos de examinarlo. Muchas veces nos vamos al primer paso. Un predicador dice, hay que orar, pero sin conciencia no sirve la oración. No, tiene que haber una conciencia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy como pecador o quién soy como cristiano frío o quién soy yo para esto y para lo otro para poder determinar cuál es mi necesidad? Amén. Una segunda razón por la que debe haber un avivamiento poderoso es porque la casa última es más grande que la primera. Entonces, no solo la casa será completada, entonces para la iglesia, sino que también será mucho más gloriosa que las que hemos visto anteriormente. Amén. Cuando se completó el templo de Salomón, la gloria cayó de tal manera que los ministros ni siquiera pudieron ponerse de pie. El profeta Ageo en el capítulo 2 y en el verso 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. No pueden ustedes ubicarse que estos textos sí se refieren a la época del fin, cuando venga el deseado, que es Cristo, en su segunda venida. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Amén. La iglesia. Eso ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hasta dice verso 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová.
Y el 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. ¿Sabe? Ustedes han oído que cuando venga el anticristo va a traer la paz. Y dice que de alguna manera va a hacer que las gentes sean confundidas. Uno de los primeros síntomas o manifestaciones de cómo reconocer que es el anticristo es porque él tiene el engaño. Él trae el engaño consigo y va a engañar con una falsa paz. Hoy mucha gente está confundida, hablando hasta de más, poniendo en las redes sociales ridiculeces y son cristianas. ¿Por qué? Porque no entienden esto. Deben entender que cuando venga el Señor va a dar una paz que es de verdad, como dijo él, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no la va a dar como el anticristo la va a dar, sino que la va a dar como él sabe darla, amén. Pero ¿a quiénes? A aquellos que están avivados con la llama de su espíritu, amén. Esto no solo habla del templo que será edificado al final, sino que también de las vidas de cada persona cristiana que desee ser el templo de Dios en su corazón. Amén. Porque si usted no desea ser el templo de Dios para que alumbre el Señor dentro de usted, pues no habrá luz. En 2 Corintios capítulo 6 y en el verso 16 hay una pregunta ahí. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Amén. Si somos el templo de Dios y si la casa del Señor, la gloria va a caer sobre toda la iglesia, que esté en la estatura de Él, pero también en cada templo, que es usted y soy yo, si es que llegamos a esa altura, vamos a tener el privilegio de sentir esa bendición dentro de nosotros. Amén. Pero primero necesitamos llegar a ser templo. Amén. Qué tremendo, ¿no? Por eso dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dice el apóstol Pablo ahí a los Corintios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Una pregunta aquí, por favor no se decepcione. ¿Siente usted que el Señor habita dentro de usted? ¿Y siente usted que hay una vocecita que le habla dentro de usted que anda bien o que no anda bien? Aquí no vale engañarse porque nadie le está presionando que sienta eso o no, pero debe sentir la voz de su conciencia. Cuando el Señor dice habitaré y andaré en ellos, sentimos nosotros que el Señor está con nosotros. No seamos aquí exagerados en el positivismo pensando que sí estamos y a lo mejor no. No ese es el punto, ¿no? Estamos diciendo que si siente usted que el Señor habita, y él hasta recalca y dice, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Miren qué aliento más especial que el Señor tiene. Aunque esto podía tener una referencia al templo del milenio, la iglesia se adelanta a las promesas del milenio. Para Israel el velo todavía está allí, porque acuérdense que Israel al final será incorporado. No entrarán en esas promesas hasta el milenio. Pero para nosotros el velo se ha rasgado. Y si ya se ha rasgado, por favor, intentemos ver hacia el lugar santísimo. Y muchas de las cosas que vamos a sentir van a ser las promesas dadas que el Señor le hizo a Israel, pero que también a nosotros, para que las experimentemos primero. Amén. Oh, qué maravilla, hermano. En Juan capítulo 7 y en el verso 37, Cristo espiritualiza sobre el templo de Ezequiel cuando habla de un río que fluye desde nuestro interior, nuestro templo. Pero nuevamente, en referencia a esta iglesia de los últimos días, se le describe como una novia gloriosa, como vimos en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Esto nuevamente nos dice que algo tiene que suceder antes del final de esta era. Pregúntese usted, me pregunto yo mismo, algo tenemos que experimentar para lograr sentir. Es más, yo siento, hermanos amados, de que ese avivamiento, si no lo experimentamos, no vamos a poder resistir las pruebas que vienen. Esas pruebas nos van a tumbar y nos van a derribar y no sé si vamos a levantarnos. Pero ve, en este momento la iglesia de ninguna manera se ajusta a esa descripción. Ahorita si usted ve, cada vez más se ve más, vamos a decir así, más perdición en cuanto a las cosas que se llama iglesia. Es tremendo eso, ¿no? En otras palabras, no estamos experimentando ese avivamiento que Dios quiere que tengamos. Pero usted y yo estamos siendo advertidos. Ese es el propósito de este mensaje. De que usted reciba un avivamiento, pero no se lo voy a dar yo por lo que le diga. No, va a experimentarlo usted por lo que usted está viviendo. Si el Espíritu Santo no le visita a usted en su templo, en usted mismo, en su corazón, no va a sentir ese avivamiento. Amén. Debemos poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque Él va a permitir que nosotros logremos reflexionar acerca de cómo debemos continuar para experimentar ese avivamiento. Amén. Porque necesitamos eso, amados hermanos. Lo necesitamos grandemente. Y es muy importante que usted y yo no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que oidores de la palabra, practicantes de hacerlo, y quisiéramos ser cumplidores, pero solo el Señor sabe cómo podemos lograrlo. Déjeme orar por usted y yo oro por mí mismo. Es mi sentir que logremos ser sensibles en este tiempo que estamos pasando. No importa el caso suyo ni el caso mío. Lo que importa, ¿sabe qué es? ¿Siente usted que es el templo del Señor? Y si usted siente que es el templo del Señor, permítame recalcarle de nuevo esto. El Señor dice, edificaré a mi iglesia. ¿Usted es iglesia del Señor? Deje que Dios lo edifique. Que Dios lo haga crecer, lo haga madurar y que a través de su palabra usted sienta esa bendición de ser su iglesia y estar pendiente de lo que va a pasar. Quiero decirle que este mensaje va a continuar, si el Señor nos permite, la próxima ocasión. Pero por hoy yo quiero orar por usted. Señor, en esta hora pongo en ti que puedas ayudarnos, Señor, a concientizarnos, a reflexionar cuál es nuestra vida, nuestra caminata, donde podamos, oh Dios, tratar de ver nuestros errores, pedirte perdón e intentar caminar. Pedirle al Espíritu Santo que por favor nos enseñe, nos guíe, nos dirija en esta caminata en la que vamos. Porque necesitamos experimentar que esta casa, nuestro corazón, esté lleno de tu presencia para al final ser la iglesia gloriosa que tú querías, sin manchas y sin arrugas ni cosa semejante. Ayúdanos, Señor. Ayuda a que cada persona que oiga esto o mire este video pueda ser edificada, Señor, por lo que aquí se instruye. Porque todos necesitamos de ese despertar en cada vida, en nosotros. Oro en el nombre de Jesús. Amén.